Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Me crié en el palacio desde muy pequeña, pero por desgracia, solo era una sustituta de la verdadera princesa. Cuando la princesa auténtica, desaparecida durante años, por fin regresó, el emperador quiso enviarme lejos. Estaba tan feliz que podría haberme marchado esa misma noche. Todo el tedioso bordado, la labor de aguja que me había atormentado durante más de una década, las interminables reglas de etiqueta y ceremonia, al diablo con todo eso. Pero inesperadamente la princesa le suplicó al emperador que me dejara quedarme. Mi hermana no tiene a dónde ir. ¿Por qué no dejarla quedarse? En mi vida pasada, creí en sus palabras y eso me llevó a la ruina. En esta vida destrozaré con mis propias manos la fachada de este loto blanco. Ahora que Isabel ha regresado, puedes expulsar a la otra del palacio. La verdadera princesa, perdida durante tantos años, había regresado a casa, y el mismísimo emperador salió a las puertas para darle la bienvenida. En cuanto a mí, su sustituta, mi presencia en el palacio ya no era necesaria. La princesa Isabelle llegó con un semblante cetrino, su cuerpo tan frágil y delgado como una hoja de papel. Se arrodilló en el suelo, llorando en silencio y culpándose a sí misma. Durante tantos años Isabelle ha sido motivo de preocupación para mi padre, el emperador, y mi madre, la emperatriz. Mis pecados merecen 10.000 muertes. Al oír esto, el corazón del emperador se llenó de una culpa aún mayor. Ante toda la corte nombró a Isabel gran princesa, un rango equivalente al de un señor feudal. Y para complacer a su hija biológica, decidió que yo, la sustituta, abandonara el palacio imperial. Sin embargo, fue Isabelle quien tomó la iniciativa de suplicarme que me quedara. Padre emperador, por favor, no. Se arrojó ante el emperador, haciendo una profunda reverencia. Mi hermana ha cumplido con los deberes de piedad filial en mi lugar durante 16 años. Aun sin grandes méritos, ha trabajado arduamente. Además es una mujer delicada, acostumbrada a una vida de lujo. Si la expulsan del palacio, ¿cómo sobrevivirá? Le ruego, padre emperador, que deje quedarse a mi hermana. Estoy dispuesto a tratarla como a mi propia hija y a cuidarla. El emperador se llenó de alegría. Elogió a Isabel por su bondad y por haber respondido a las ofensas con virtud. Incluso le otorgó el título de princesa benevolente y virtuosa, llamándola una bodhisattva de espíritu y un modelo para toda la familia real. Al escuchar los interminables elogios del emperador y ver el rubor en la frente de Isabel mientras aceptaba tímidamente el decreto, no pude evitar esbozar una mueca de desdén. ¡Ah, qué magnífico loto blanco! Si no hubiera presenciado su verdadera y cruel naturaleza en mi vida pasada, yo también me habría dejado engañar por su disfraz benevolente. En mi vida anterior, cuando Isabelle regresó al palacio, no solo me retuvo allí, sino que me trató como a su propia hermana. Nuestra comida, nuestra ropa, nuestros gastos, todo era idéntico. Le agradecí tanto su amabilidad que la traté con la mayor sinceridad, dispuesto a entregarle mi corazón y mi alma. Haría lo que fuera que deseara, encontraría la manera de conseguirlo. Pero jamás imaginé que quien finalmente me llevaría a la ruina, dejándome hecho pedazos, sería ella. Y todo formaba parte de un plan que ella había urdido desde hacía tiempo. Ahora, he renacido. En esta vida destrozaré este loto blanco con mis propias manos. Tal como en mi vida pasada, el emperador accedió a la petición de Isabel sin dudarlo. Decidió además que en el banquete palaciego 3 días después, la presentaría formalmente a todos. La emperatriz me recordó repetidamente que cuidara bien de mi hermana menor. Sonreí y asentí, haciendo una reverencia respetuosa mientras se marchaban. Esa noche me mudé a la residencia de la princesa con Isabelle. Ella insistió en dormir conmigo con el encantador pretexto de querer fortalecer nuestro vínculo fraternal. Quise reír a carcajadas. Nos conocíamos desde hacía menos de 2 horas, ¿cómo íbamos a compartir cama y forjar un vínculo fraternal? Era evidente que Isabelle se aferraba a mí para acercarse, para allanar el camino a sus planes futuros. Y tal como esperaba, poco después de acostarnos, Isabelle empezó a desplegar sus encantos. Me rodeó con sus brazos y me dijo dulcemente, hermana, acabo de llegar al palacio y no entiendo nada.
¿Podrías, por favor, explicarme algunas de las reglas del palacio? En mi vida pasada, cuando la oí decir esto, pensé que era una chica aplicada y diligente. En los días siguientes me trató como una verdadera hermana, y me conmovió profundamente. Así que con mucho esmero, le enseñé todas las normas de etiqueta y ceremonias del palacio. Parecía una alumna aplicada, aprendiendo todo con gracia. Pero entonces en el banquete del palacio cometió un error tras otro. Se convirtió en el hazmerreír de toda la corte. Después lloró y se llamó a sí misma una tonta, diciendo que había estudiado conmigo con tanto empeño todos los días, y que aún así había logrado estropearlo todo. El emperador, al oír esto, supuso inmediatamente que yo le había enseñado mal a propósito para avergonzarla. Me maldijo por tener un corazón cruel y me condenó a 50 azotes en el acto. Isabel se interpuso entre yo arrodillándose lastimeramente y suplicando clemencia, asumiendo toda la culpa. Al final solo recibí 20 azotes, lo que me salvó la vida. Por eso, le estuve aún más agradecida. Empecé a verla como mi verdadera hermana, confiando en ella incondicionalmente y tratándola con todo mi corazón. Y eso era precisamente lo que Isabel quería. Se aprovechó de mi confianza para guiarme metódicamente, convirtiéndome en su peón. Al final, todos mis allegados fueron brutalmente asesinados por ella, y yo también fui enviado al patíbulo. Ahora, mirando a Isabel a mi lado, sonriendo con la luminosidad de una flor, tuve que reprimir el impulso de estrangularla. Mi querida hermana, no te preocupes. En los próximos 3 días invitaré personalmente a la mejor institutriz para que te enseñe las normas del palacio. Te ayudaré sin duda a ser la mujer más deslumbrante del banquete. Isabel no notó la frialdad en mi mirada y expresó alegremente su gratitud. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la institutriz Yang apareció a su lado a las 5 de la mañana con un bastón de ratán y la sacó de la cama, finalmente dejó de sonreír. Para cuando llegó la institutriz Yang, yo ya estaba vestida y esperándola. Isabel, en cambio, estaba tumbada en la cama de una forma muy poco femenina. Al verla, el rostro de la institutriz Yang se ensombreció de inmediato. Le arrancó las sábanas y sacó de la cama a una Isabel dormida y a una adormilada, una princesa de la familia real, con semejante postura al dormir. Si alguien viera esto, sería una vergüenza para toda la casa real. Isabel, recién llegada al palacio, desconocía la jerarquía del personal. Al ver el semblante adusto de la institutriz, la confundió con alguien importante y no se atrevió a hablar ni un instante. Solo cuando me oyó dirigirme a ella respetuosamente como institutriz Yang, Isabel se dio cuenta de que una simple sirvienta la había sacado de la cama. Su expresión se ensombreció al instante. Lo que ella ignoraba era que la institutriz Yang no era una empleada cualquiera del palacio. Era la institutriz que había entrado en palacio con la emperatriz viuda, y que había enseñado personalmente la etiqueta cortesana a 2 generaciones de emperatrices. Incluso el emperador debía tratarla con suma cortesía. La institutriz Yang me hizo una reverencia con una inusual sonrisa, pero al volverse hacia Isabel, su expresión se transformó en una de disgusto. Estoy aquí por órdenes de enseñarle a la princesa la etiqueta del palacio, Alteza, si me permite. Desde que Isabel regresó al palacio, todos la habían mimado y consentido, temiendo que fuera lo más mínimo infeliz. El repentino trato frío de la institutriz Yang la disgustó. Pero en apariencia, seguía fingiendo. Hermana, he oído que tu conocimiento del protocolo palaciego es el mejor, quiero aprender de ti. Isabel, la institutriz Yang, es una anciana muy respetada que sirvió a la emperatriz viuda. Incluso yo aprendí mucho de ella durante mucho tiempo para convertirme en quien soy hoy. Debes aprovechar esta oportunidad. Antes de que Isabel pudiera terminar, la interrumpí, mencionando deliberadamente los antecedentes de la institutriz. Como era de esperar, en cuanto Isabel supo que la institutriz Yang pertenecía a la familia de la emperatriz viuda, cambió de opinión de inmediato. Incluso su sonrisa parecía mucho más sincera. Si mi hermana dice que la institutriz es buena, entonces le pediré que me instruya. La institutriz Yang respondió con frialdad, no me atrevería. Acto seguido hizo una señal a las doncellas del palacio, quienes inmediatamente trajeron una profusión de magníficas sedas y joyas para vestir y adornar a Isabel. Los ojos de Isabel se iluminaron e instintivamente extendió la mano para tocar la fina seda. ¡Zas! El bastón golpeó la suave mano de Isabel con una fuerza brutal.
Ella gritó, tirando la mano bruscamente con los ojos desorbitados por la incredulidad mientras miraba a la institutriz Yang. La institutriz, sin embargo, permaneció completamente indiferente. «Ven aquí». Isabel estaba nerviosa. Una simple institutriz se había atrevido a golpear a una princesa. ¿Qué más no se atrevería a hacer? Me agarró del brazo con fuerza, negándose a soltarme, con los ojos llenos de lágrimas mientras me suplicaba que la salvara, diciendo que ya no quería aprender etiqueta de la institutriz Yang. Al ver a Isabel, que claramente deseaba arrebatarle la vara a la institutriz Yang y golpearla, pero se contenía, me sentí complacido. Sin embargo, fingí ansiedad en mi rostro. Institutriz, mi hermana tiene una constitución delicada y no tolera el castigo físico. Si no desea aprender estas reglas, tal vez deberíamos dejarlo así. En el peor de los casos, simplemente no asistiremos al banquete. En cuanto dije esto, sentí que su agarre en mi brazo se aflojaba y sus forcejeos disminuían. La institutriz Yang no le dio a Isabel oportunidad de retractarse. Ordenó a las criadas que la apartaran y continuaran vistiéndola. Isabel se resistía claramente. Eso no podía ser. Si no aprendía obedientemente las reglas del palacio, ¿cómo iba a presenciar el gran espectáculo que se avecinaba? La miré rápidamente indicándole que se quedara quieta. Como princesa, lo único que debía hacer era disfrutar de los servicios del palacio. Isabel captó mi indirecta y asintió agradecida. Al ver su mirada pícara y cautelosa, solté una risita disimulada. ¿De verdad creía que, quedándose quieta, no la castigarían? ¿Cómo era posible? El chasquido seco de la vara resonó por todo el palacio, seguido de gritos desgarradores y sollozos temblorosos. Su postura era incorrecta, sus gestos con las manos eran incorrectos, su expresión era incorrecta. Incluso gritar mientras la golpeaban se convirtió en motivo de más castigo. Después de casi una hora, el cuerpo de Isabel estaba cubierto de moretones, un espectáculo verdaderamente lamentable. Observé las heridas en su cuerpo deseando haber podido habérselas infligido yo mismo. Si lo hubiera hecho, estoy seguro de que habría sido aún más satisfactorio. Sin embargo, un juego requiere paciencia. No podía destruirla de golpe. Así que fingí darme cuenta de lo que sucedía y corrí al lado de la institutriz Yang para interceder por Isabel. Liner Xiao sabe que la institutriz actúa por la dignidad de la familia real, por eso es tan estricta con mi hermana. Pero acaba de regresar al palacio y no entiende muchas cosas. Quizá con eso baste para la lección de hoy. La institutriz Yang me miró, luego miró a Isabel. Blandió su bastón y se marchó con una sola frase: continúen después del almuerzo. Isabel, que creía por fin libre, se quedó sin aliento al oír esas palabras. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Rápidamente la llevé a la cama y envié a las doncellas a buscar al médico real e informar a la emperatriz. Una vez que todos se marcharon, saqué con cuidado un ungüento que la institutriz Yang me había dado en secreto y lo apliqué con delicadeza a las heridas de Isabel. La vara de ratán y el ungüento se elaboraron especialmente. La vara dejaba marcas, pero no causaban mucho dolor. Sin embargo, al combinarse con el ungüento especial, las marcas desaparecían al instante sin dejar rastro. Al poco tiempo las heridas comenzaban a arder con un dolor intenso y punzante, un tormento que hacía que uno se sintiera mejor muerto. Este era un método secreto que los ancianos del palacio usaban para disciplinar a los sirvientes desobedientes sin que sus amos se enteraran. En cuanto a por qué elegí a la institutriz Yang, además de que me había enseñado durante varios años cuando era niño y compartíamos un vínculo de maestra y alumna, la razón principal por la que confiaba en ella para que me ayudara era porque, en mi vida pasada, me salvó la vida. Ella murió por mí. En aquella vida, la institutriz Yang había ofendido a Isabel por mi culpa, y al final, Isabel la mandó azotar hasta la muerte. Esta vez, la institutriz Yang por fin podría usar el mismo método para vengarse. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Vestida con la ropa de Isabel, me arrodillé con calma en el suelo. En cuanto entró la persona, me pellizqué el muslo con fuerza, y el dolor me hizo llorar. Madre emperatriz, es culpa de Leonor. No cuidé bien de mi hermana. La emperatriz ni siquiera me miró, su única preocupación era su hija pura e inocente. Isabel, ¿cómo estás? Me froté el muslo, lamentando haberlo pellizcado demasiado fuerte.
Quizás las palabras de amor de la emperatriz habían sido demasiado intensas. Mientras las pestañas de Isabel aleteaban, abrió lentamente los ojos. En cuanto abrieron las puertas, las lágrimas brotaron de sus ojos, reflejando una profunda tristeza. Madre emperatriz, duele. El corazón de la emperatriz se partió de dolor. Está bien, está bien. Madre hará que los médicos reales te examinen. La emperatriz dio sus órdenes, y una procesión de damas de compañía y médicos de la Real Academia Médica entró en escena. Al ver a la emperatriz, todos se arrodillaron al unísono. Presentamos nuestros respetos a la emperatriz. Eché un vistazo. Había al menos 6 o 7 médicos. Cualquiera que no lo supiera pensaría que el emperador estaba en su lecho de muerte. La emperatriz también se dio cuenta de esto y su rostro se ensombreció. Solo Isabel permanecía ajena a todo, creyendo que aquello era una señal de su importancia. Su tez incluso parecía un poco más sonrosada que antes. Como los médicos ya estaban allí, no podía simplemente despedirlos. La emperatriz se sentó y pidió que examinaran a Isabel. El examen reveló algo que cambió al instante el rostro de los médicos. Emperatriz, la princesa está embarazada. En cuanto los médicos hablaron, el rostro de Isabel palideció como la muerte. El de la emperatriz se tornó ceniciento. Una princesa, perdida entre el pueblo llano, resulta estar embarazada al día siguiente de su regreso al palacio. Si esta noticia se difundiera, el título de princesa benevolente y virtuosa que el emperador acababa de otorgarle a Isabel y la emperatriz que la adoraba como a un tesoro se convertirían en el hazmerreír de toda la capital. Incliné la cabeza, pellizcándome la suave carne del muslo para no reír a carcajadas. En mi vida anterior, la vida privada de Isabel había sido un auténtico caos. Antes de entrar en palacio, había tenido relaciones con innumerables hombres. Tras descubrir su embarazo, hizo todo lo posible por deshacerse del niño y, con ello, de los médicos que la habían diagnosticado. De no haber sido por la repentina desaparición de varios médicos de la Real Academia Médica en torno a la fecha del banquete, jamás habría descubierto ninguna pista. En aquel entonces mi confianza en Isabel era absoluta. Cuando me dijo que los médicos habían solicitado permiso para ir entre la gente común a tratar a los enfermos y recoger bendiciones para la familia real, le creí. No fue hasta que el perro de la emperatriz viuda desenterró un cadáver en el jardín de flores que el emperador ordenó una investigación. Se descubrió que todos los médicos desaparecidos estaban enterrados en el jardín trasero de la residencia de la princesa, y como yo mismo había plantado todas las flores allí, me convertí en el principal sospechoso y me encarcelaron. Pensando en todo lo que sufrí en esa prisión, deseé poder matar a Isabel en ese mismo instante, comer su carne y beber su sangre. Pero esa no era mi vida pasada. La emperatriz dejó caer su taza de té sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cómo osáis mancillar la reputación de la princesa? Guardias, dadles una bofetada de mi parte. Todos los médicos cayeron de rodillas, implorando clemencia a la emperatriz, pero las doncellas y institutrices a su lado no les dieron ninguna oportunidad. Pum, pum, pum. El eco de las bofetadas llenó toda la sala. Isabel tosió débilmente y dijo, «Madre emperatriz». Pero la emperatriz estaba furiosa, y entre el continuo sonido de las bofetadas, no pudo oír la débil voz de Isabel, casi agonizante. La expresión de Isabel se tornó incómoda, y me miró con impotencia, viendo los rostros de los médicos ya hinchados. Tenían los puños tan apretados que los nudillos se les veían blancos. Sabía que el fuego ya estaba suficientemente avivado. Me recompuse, me puse de pie y me arrodillé ante la emperatriz una vez más. Madre emperatriz, mi hermana está muy débil y solo estaba asustada. No es de extrañar que su pulso sea irregular. Quizás deberíamos dejar que los médicos le revisen el pulso de nuevo para estar seguros. Esto evitaría que su reputación se viera perjudicada y también evitaría acusaciones injustas contra los médicos. Mis palabras conmovieron a la emperatriz. ¿Qué madre podría aceptar que su hija regresara con un hijo ilegítimo? Sobre todo en la familia real, donde la reputación vale más que la vida misma. La emperatriz por una vez me mostró una expresión amable y me indicó que me levantara. Luego hizo un gesto con la mano, ordenando a las institutrices que se detuvieran. Los médicos conocían bien su oficio. Uno de ellos podía equivocarse, pero ¿podían estar todos equivocados?
Se miraron entre sí, luego me miraron a mí, sin atreverse a moverse. La emperatriz te ha dado otra oportunidad. ¿A qué esperas? Diagnostica a la princesa. Pronto, entre la multitud de hombres mayores y conservadores, un joven médico dio un paso al frente. Hizo una reverencia a la emperatriz. Su humilde servidor, Lian Zhang, está dispuesto a tomar el pulso a la benevolente y virtuosa princesa una vez más. Lo miré disimuladamente. Entre el grupo de ancianos de barba plateada, su presencia fue un alivio. Sus facciones eran afiladas y bien definidas, complementadas por unos ojos encantadores y románticos, a la vez fríos y seductores. No era de extrañar que su rostro fuera el único sin una sola marca roja, seguramente las jóvenes criadas no se atrevían a dañar una cara tan hermosa. Anoté mentalmente su nombre, Lian. En mi vida anterior jamás lo había conocido. Solo había oído que era un hombre de noble carácter, que trataba a todos con amabilidad y brindaba atención médica gratuita a los pobres. Su nombre figuraba incluso en la lista de médicos voluntarios que realizaban labores médicas benéficas entre la población. Jamás imaginé que en esta vida lo conocería así. La emperatriz observó a Lian con detenimiento, al parecer dudando de sus habilidades médicas. Pero el hecho de que un médico estuviera dispuesto a realizar un nuevo diagnóstico significaba que podía haber habido un error, lo cual, por supuesto, la complacía. Incluso si no se trataba de un diagnóstico erróneo, tenía otros medios para asegurarse de que este secreto quedara enterrado para siempre. Así que no dudó y asintió en señal de conformidad. Una docena de pares de ojos seguían con atención cada movimiento del joven médico, incluso contenían la respiración. La más nerviosa de todas era Isabelle. Quería que el médico le hiciera un nuevo diagnóstico, pero temía escuchar una respuesta que no deseaba. Ella solo pudo fingir debilidad y cerró lentamente los ojos, pero a Lian no le importaba la multitud. No era arrogante ni servil. Colocó un pulsómetro bajo la muñeca de Isabelle y comenzó a tomarle el pulso de nuevo. Tras el tiempo que tardó en beber media taza de té, bajo la mirada expectante de todos, Lian retiró la mano. Se inclinó respetuosamente ante la emperatriz. Su humilde servidor carece de talento. La princesa se asustó mucho, lo que provocó que su pulso se volviera irregular y que se diagnosticara erróneamente un embarazo. Su pulso ya se ha estabilizado. Unas pocas dosis de medicamentos para la calma deberían ser suficientes para su completa recuperación. Alcé una ceja ligeramente, observando con atención al joven médico. Si no conociera ya la verdadera naturaleza de Isabelle, su convincente actuación podría haberme intimidado. Las expresiones en el rostro del anciano médico eran aún más vívidas. Todos insistieron en tomarle el pulso de nuevo. La emperatriz, deseando disipar por completo cualquier sospecha, accedió a todas. Finalmente los médicos se miraron entre sí, y tras un instante de vacilante deliberación, llegaron a una conclusión unánime. El supuesto embarazo de la benevolente y virtuosa princesa fue un diagnóstico erróneo causado por un susto tremendo. Isabelle suspiró aliviada, sollozando mientras llamaba a la emperatriz, quejándose sin cesar de sus agravios. Incluso se remangó para mostrarle las heridas de su cuerpo. Pero en su piel tersa y blanca, no había ni una sola mancha roja. La emperatriz parecía una tonta a la que habían engañado. Finalmente, perdiendo la paciencia, declaró: «Los médicos de la Real Academia Médica son incompetentes y casi provocan un gran error. A todos se les descontará el sueldo durante 3 meses como advertencia. En cuanto a la benevolente y virtuosa princesa, permanecerá en su residencia estudiando el protocolo palaciego hasta que comience el banquete». Dicho esto, la emperatriz se marchó furiosa con su numeroso séquito, tal como había llegado. Consolé a Isabelle un rato, luego salí a recompensar a las doncellas que habían llamado a la emperatriz y a los médicos. Una sola doncella quizás solo hubiera podido llamar a un médico, pero todo un grupo de ellas, apresurándose a buscar ayuda, demostraba cuánto favorecía el emperador a Isabelle. ¿Cómo no iba a preocupar eso a los ancianos de la Real Academia Médica? Así que a veces un exceso de favores no es necesariamente algo bueno. Tras ocuparme de eso, aplaudí y me dirigí al jardín trasero. De repente una figura alta me bloqueó el paso. El hombre juntó las manos y se inclinó respetuosamente ante mí. Le di las gracias a la princesa por salvarme la vida hoy. Observé su expresión seria y esbocé una sonrisa.
Duque Thon, ¿qué significa esto? ¿Cómo pudo Eleanor salvarte la vida? León se irguió, sus ojos tranquilos se encontraron con los míos. De no ser por la advertencia de la princesa, me temo que ninguno de los que entraron hoy en su residencia habría sobrevivido. Si la princesa necesita algo en el futuro, yo, León, haré todo lo posible por ayudarla. Mis labios se curvaron en una sonrisa, al parecer no era tonto. Mi sugerencia de que los médicos volvieran a examinarle el pulso era una advertencia para que tuvieran cuidado con sus palabras y acciones. Si hubieran comprendido el significado oculto de mis palabras, les habría salvado la vida y me lo habrían agradecido. Si no lo comprendieron, fue por su propia imprudencia, por su destino. No esperaba que el más inteligente de todos fuera él. Pero nunca había interactuado con él en mi vida pasada. Unas pocas palabras no bastaron para que confiara plenamente en él. Eleanor no quiere la vida del Dr. Thon, es solo que mi hermana, Isabelle, ha tenido poco apetito y problemas para dormir estos 2 últimos días, incluso grita por las pesadillas en mitad de la noche. Como su hermana mayor, me preocupa mucho que esto le afecte en el banquete. Me pregunto si el Dr. Thon tiene algún tratamiento para esto. León reflexionó un instante y luego respondió: tengo una buena receta que puede curar la dolencia de la benevolente y virtuosa princesa. Hablar con una persona inteligente realmente ahorra esfuerzo. Sonreí y me di la vuelta para marcharme. Después la Real Academia Médica sí envió una medicina calmante. Isabelle miró la oscura sopa de hierbas con evidente reticencia. No le di oportunidad. Tal como había hecho conmigo en nuestra vida pasada, con la excusa de buscar mi bienestar, me había persuadido y engañado para que bebiera esas medicinas. Ahora hice lo mismo, cucharada a cucharada, dándole de beber la mezcla. En mi vida pasada, había cogido un resfriado leve, e Isabelle aprovechó la oportunidad. A menudo me engañaba para que bebiera medicinas con alucinógenos. Mi mente se fue nublando poco a poco, una y otra vez perdía la compostura ante la corte, haciendo el ridículo en los banquetes. Pasé de ser la princesa Leonor, alabada por todos por su sabiduría y etiqueta, a una mujer vulgar y sin modales. Al final, no solo el emperador y la emperatriz, que ya me tenían antipatía, llegaron a detestarme, sino que incluso la emperatriz viuda, que más me amaba, empezó a sentirse decepcionada de mí. Cuando los guardias desenterraron cadáver tras cadáver, vestidos con uniformes de médicos y personal del palacio, de debajo de las flores que había plantado, mi mente finalmente se quebró. El emperador me arrojó a prisión, y fue la propia Isabelle quien me empujó a una celda con otros presos inmundos, marcando mi cuerpo con la vergüenza. Lloré y forcejeé, gritando mi inocencia. Supliqué ver al emperador y a la emperatriz viuda, pero fue en vano. Entonces pedí ver a la institutriz Yang, aunque fuera una sola vez. Ella vino con un mensaje de la emperatriz viuda. Dijo que la emperatriz viuda no creía que yo fuera capaz de matar a nadie y me pidió que aguantara, que jamás confesara. Prometió limpiar mi nombre. Apreté los dientes y soporté una humillación y un sufrimiento interminables. Esperé meses, solo para encontrarme con el cadáver de la institutriz Yang. Isabelle señaló las marcas sangrientas del látigo en su cuerpo y rió entre dientes, diciéndome que todo era su regalo, que yo había sido la causante de su muerte. Sabía que quería verme completamente derrumbarme, destruir mis ganas de vivir, pero no le daría ese gusto. Mientras la emperatriz viuda vivió, conservé la esperanza. Me negaba a creer que una princesa surgida de la nada pudiera tener el poder de desafiarla, pero el destino parecía jugarme una cruel broma. Poco después de la muerte de la institutriz Yang, llegaron noticias del palacio: la emperatriz viuda había enfermado gravemente de repente y había fallecido. Mi último refugio había desaparecido. Me derrumbé por completo. El emperador, instigado por la emperatriz e Isabel, no se molestó en investigar el caso adecuadamente y me envió directamente al patíbulo. Una vez le pregunté a Isabelle qué le había hecho para que me odiara tanto, para que deseara mi muerte. Me respondió: descubriste un secreto que no debía saber. Tras renacer, he intentado incontables veces recordar qué secreto de Isabelle podría haber conocido para que me odiara tanto, para que deseara mi muerte, pero por mucho que repasara mis recuerdos, no encontré respuesta. Lo único que recuerdo con claridad fue una ocasión, en un banquete en palacio, cuando vi por casualidad a Isabelle en actitud cariñosa con un hombre. Pero la oscuridad ocultaba sus rasgos.
En aquel momento ella afirmó que estaba borracho y se había perdido, y no le di mayor importancia. ¿Había algo más en aquel incidente? En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del banquete palaciego. El palacio estaba adornado con faroles y coloridas decoraciones, y reinaba un ambiente festivo. Tal como en mi vida anterior, la emperatriz viuda, alegando una leve enfermedad, ya había enviado a la institutriz Yang a informar al emperador de su ausencia. En esta ocasión, además de las concubinas del palacio, también asistieron los ministros de la corte y sus familias. Isabelle eligió deliberadamente un espléndido y exquisito vestido de palacio. Sus rasgos ya guardaban un parecido del 70% con la emperatriz, y tras ser instruida por la institutriz Yang, su parecido con ella era aún mayor. Yo, en cambio, fui sumamente modesta y elegí un vestido sencillo y elegante. Tras presentar mis respetos al emperador y la emperatriz, tomé asiento en silencio. Isabel, alegando la necesidad de seguir el protocolo, caminó deliberadamente detrás de mí. En cuanto entró en el gran salón, captó la atención de todos. Levanté mi copa de vino, ocultando mi rostro con la manga mientras observaba la reacción de la multitud. Si bien todos estaban atónitos por el parecido entre Isabelle y la emperatriz, solo el hijo del primer ministro, Caden Liu, sentado segundo por la izquierda, la miraba fijamente con una intensidad propia de un lobo hambriento, como si quisiera abalanzarse sobre ella y desnudarla allí mismo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, lo encontré. Tras identificar mi objetivo, ya no tenía prisa. Dejé caer con disimulo el polvo medicinal que León me había dado la noche anterior en la copa de vino de Isabelle. Isabelle se deleitó con la atención, haciendo una elegante reverencia al emperador y la emperatriz. Isabelle presenta sus respetos al emperador y a la emperatriz. Que ambos sean bendecidos con fortuna eterna y larga vida. Que la gran dinastía Liang prospere y goce de paz eterna. El emperador, al ver su porte digno y grácil, quedó inmensamente complacido. Inmediatamente anunció la identidad de Isabelle y la recompensó con docenas de rollos de nubes de valor incalculable. El brocado estampado junto con el oro, la plata y las joyas preciosas, no se quedaba atrás. La emperatriz dijo, no he preparado nada especial, así que te obsequiaré esta horquilla. Dicho esto, la emperatriz se quitó la horquilla de oro puro con forma de fénix del cabello y se la entregó a Isabelle. Había oído que el emperador encargó esa horquilla, y que los artesanos tardaron meses en crearla como regalo especial de cumpleaños para la emperatriz. Cada detalle, cada pluma, era de una realismo asombrosa. Incluso las gemas incrustadas en los ojos del fénix eran los rubíes más finos, tributo de una tierra lejana al otro lado del mar. Esta horquilla de fénix era la única de su clase en todo el imperio, verdaderamente única. Aunque Isabelle desconocía su historia, ser recompensada frente a todos y ver las expresiones de envidia y celos de las demás concubinas y princesas la llenó de un inmenso orgullo. Tras dar las gracias, se la colocó rápidamente en el cabello. Su maquillaje y peinado ya estaban perfectamente equilibrados, pero la horquilla dorada arruinó su belleza original, dándole un aspecto recargado y vulgar, es cierto lo que dicen. Aunque uno ascienda a un alto cargo y viva una vida de lujo, las viejas costumbres siempre permanecen. El menor descuido revela su verdadera naturaleza. Las damas nobles presentes ya no sentían envidia, limitándose a cubrirse la boca con discreción. Isabelle, sin embargo, era completamente ajena a todo. Se sentó a mi lado y dijo con fingida preocupación, hermana, el emperador y la emperatriz me han dado tantos regalos. No serás infeliz, ¿verdad? Si lo eres, te los daré todos. Le entregué la copa de vino, sonriendo mientras la interrumpía. ¿Cómo podría serlo? El emperador y la emperatriz te adoran, y no podría estar más feliz por ti. Vamos, déjame felicitarte por tu deslumbrante debut de hoy. Brindo por ti. Isabelle miró el vino que tenía en la mano, a punto de derramarse, y con decisión tomó la copa de la que ya había bebido. Hermana, el vino de esa copa que acabas de beber se ve delicioso. Brindaré contigo con esta. Sonreí. Justo cuando Isabelle iba a beber el vino adulterado, una voz masculina resonó a nuestro lado. Azul. Isabelle dio un respingo, temblando de pies a cabeza. La copa de vino cayó al suelo con estrépito. Isabelle probablemente nunca esperó oír ese nombre en un banquete palaciego. El pánico en su rostro era imposible de ocultar y todos los presentes lo vieron.
En cuanto a mí, miré la taza rota en el suelo, lamentando la pérdida de la medicina especial que León me había conseguido. Luego alcé la vista hacia el recién llegado y le pregunté lo que todos se preguntaban: «Joven maestro Liu, ¿la ha confundido con otra persona? ¿Por qué llama a Isabelle Azure?» Caden se burló. «Yo, tu humilde servidora, he conocido a innumerables mujeres. ¿Cómo podría estar equivocada?» «Hermana». El rostro de Isabel palideció. Ella chilló, su voz aguda resonando por encima de la música festiva del banquete. El ambiente animado se congeló por un instante. Incluso los bailarines detuvieron sus movimientos. El emperador echó un vistazo. «¿Qué ocurre? ¿Por qué hay gritos en un banquete palaciego?» «Ah, sí». Si bien el emperador adoraba a Isabel, al igual que la emperatriz viuda, era un hombre que valoraba la etiqueta y el decoro por encima de todo. Como miembro de la familia real, uno podía hacer lo que quisiera en privado, pero perder la compostura delante de todos era una ofensa imperdonable. Isabelle lo sabía bien e inmediatamente puso cara de pena. «Padre emperador, hace un momento cuando mi hermana y yo brindábamos, fui descuidado y derramé mi copa, manchándome la ropa. Me sobresalté y por eso en mi vida pasada, confiaba plenamente en Isabelle y nunca le daba mucha importancia a sus palabras. Pero ahora al recordar, cada vez que ocurría un accidente Isabelle siempre lograba echarme toda la culpa con apenas unas palabras». Como era de esperar, al oír la explicación de Isabelle, los ojos del emperador se ensombrecieron. «Hileno, si no te encuentras bien, debes regresar a tus aposentos y descansar». Luego ordenó a sus sirvientes que acompañaran a la benevolente y virtuosa princesa para que se cambiara de ropa. Las dos actitudes tan distintas dejaron claro a todos cuán diferente era mi posición y la de Isabelle en el corazón del emperador. Pero esto era justo lo que quería. No me defendí. Tras hacer una reverencia, me di la vuelta y regresé a la residencia de la princesa entre los murmullos de la multitud. Al pasar por el jardín imperial, de repente recordé que había dejado mi pañuelo en el banquete. Le pedí a una doncella que volviera a buscarlo. En el instante en que la doncella se marchó, León apareció de detrás de un jardín de rocas cercano. «Princesa, ¿se ha investigado todo?» «Sí». León sacó un papel de la manga. En él constaba todo lo que Isabelle había vivido antes de regresar al palacio. Como era de esperar, Isabelle había pasado varios años en el Barrio Rojo bajo el nombre de Azure. En la cima de su popularidad, fue arrestada por robar a un cliente. Pero entonces, por alguna razón desconocida, el magistrado local la liberó sin siquiera interrogarla. Poco después, Isabelle fue recibida de nuevo en el palacio, transformándose en la benevolente y virtuosa princesa que había estado desaparecida durante 16 años. Revisé la lista de clientes de Isabelle. El nombre de Cadan lo estaba justo al principio. Cadan era un conocido mujeriego que se jactaba de haber visitado todos los burdeles de la gran dinastía Liang. Habría sido más sorprendente que su nombre no figurara en la lista. Pero fue otro nombre vagamente familiar, el que me llamó la atención. Rui Lu León notó mi mirada. Esta persona visitó el lugar un total de 3 veces. Cada vez, llevaba una capa para ocultar su rostro y se marchaba a medianoche. Según la madame, hablaba con acento de la capital y tendría unos 40 años. Mientras León hablaba, una imagen me vino a la mente. Fue como si, en una vida pasada, hubiera oído a una mujer llamarme cariñosamente por mi nombre, Rui. Justo cuando intentaba recordar aquello, vislumbré 2 figuras que se acercaban, una tras otra. Rápidamente agarré la mano de León, y lo llevé detrás del jardín de rocas. Pronto las 2 personas se acercaron y se adentraron en el jardín de rocas. Tras unos breves crujidos, solo se oyeron respiraciones agitadas. Asomé la cabeza, pero en cuanto vi a las 2 figuras, León me tapó los ojos y me hizo retroceder. El calor de su palma contra mi piel, el tenue aroma a hierbas de su ropa, cada sensación me recordaba que era un hombre. Estaba escondida tras un jardín de rocas con un desconocido, escuchando a otros en un secreto complicidad. Darme cuenta de esto me paralizó un instante. León también pareció darse cuenta de lo inapropiado y retiró rápidamente la mano. Me giré para mirarlo. A la luz de la luna, su hermoso rostro se tiñó de un ligero rubor, sus brillantes ojos oscuros me miraron en silencio.
Antes de que pudiera descifrar su significado, un grito espeluznante y desgarrador surgió del interior del jardín de rocas. Ignoré la reacción de León y miré rápidamente dentro. Vi a Isabelle con la ropa hecha jirones, abalanzándose sobre Caden. En su mano alzaba la horquilla, clavándola una y otra vez en el cuello y el pecho de Caden. Caden forcejeaba, intentando pedir ayuda, pero en cuanto abrió la boca, la sangre brotó a borbotones, manchando la ropa de ambos. Isabelle, sin embargo, parecía ajena a todo, su expresión era desorbitada mientras gritaba, todo iba según lo planeado. La escena en la que Isabelle apuñalaba frenéticamente a Caden fue presenciada por la doncella que había regresado con mi pañuelo. La doncella, presa del pánico, corrió de vuelta al salón de banquetes en busca de ayuda. El emperador observó a Isabelle con la ropa desaliñada y cubierta de sangre, desplomada sobre el cuerpo de Caden, cuyo rostro adquiría un tono verdoso enfermizo. Ante semejante escándalo, los ministros y las damas nobles inclinaron la cabeza en silencio. Solo al primer ministro Liu no le importó. Se abalanzó sobre ella, apartó a Isabelle de un empujón y, con Caden en brazos, gritó angustiado Caden. El empujón del primer ministro hizo que Isabelle volviera en sí. Al ver la situación a su alrededor, se arrastró hasta los pies del emperador y explicó frenéticamente, no, no es eso, padre emperador. Vi al joven maestro Liu inmóvil aquí, y solo quise ver qué le pasaba. No fui yo. Isabelle volvió a poner su expresión inocente, dulce e inofensiva. Si no lo hubiera presenciado todo, quizá me lo habría creído. Tenía que admirar su astucia y su habilidad para mentir sin pestañear. El emperador dudaba claramente. Al fin y al cabo, cuando llegaron, el efecto de la droga en el organismo de Isabelle ya había desaparecido. No habían presenciado la verdadera locura de su ataque. La emperatriz lo vio e intervino justo a tiempo. Isabelle es una muchacha tan dulce, ¿cómo podría hacerle daño a Caden? Es posible que la doncella se equivocara. Este asunto debe investigarse a fondo para evitar perjudicar a Isabelle. La doncella que había dado la voz de alarma sintió que le flaqueaban las piernas. Antes de que la emperatriz pudiera siquiera hacer una señal, los sirvientes del palacio ya la habían apresado y se la habían llevado a rastras. Se me aceleró el corazón, tenía un mal presentimiento. Efectivamente, el emperador pareció suspirar aliviado. Ordenó que Isabelle permaneciera confinada en la residencia de la princesa hasta que concluyera la investigación. Luego hizo que llevaran a Caden al Salón de la Serenidad y convocó a los médicos reales. Me oculté entre las sombras, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena. El gran banquete se había convertido en una farsa, comparado con mi pérdida de compostura en mi vida pasada. La caída de Isabelle esta vez fue una verdadera vergüenza pública, aunque el emperador no la condenó directamente. Que una princesa fuera encontrada con un hombre con la ropa desaliñada, en un jardín de rocas, bastaba para convertirla en el hazmerreír de toda la corte imperial. Pero no fue suficiente, ni mucho menos. En mi vida pasada, simplemente por haber encontrado cadáveres entre las flores que planté, me acusaron de asesinato y me encarcelaron en la gran prisión. Sin embargo, Isabelle, que había agredido al único hijo del primer ministro delante de todos, con pruebas irrefutables, solo fue confinada. Ambos actuamos de forma errática por culpa de las drogas, pero las consecuencias fueron totalmente distintas. ¿Cómo era posible? Después de que todos se dispersaran, le indiqué a León que se fuera primero. Luego entré en el jardín de rocas y recogí el arma olvidada, envolviéndola con cuidado en mi pañuelo. Si el emperador no podía impartir justicia, entonces yo encontraría a alguien que sí pudiera. Al llegar al Palacio de la Tranquila Longevidad, la institutriz Yan parecía estar esperándome. Sin mediar palabra, me condujo a los aposentos de la emperatriz viuda. La emperatriz viuda siempre había sido muy estricta con las normas de etiqueta. Incluso al despertar en mitad de la noche estaba impecablemente vestida, con el cabello perfectamente peinado. Con solo una mirada, se me llenaron los ojos de lágrimas a punto de brotar. Era la única persona que había confiado en mí en mi vida pasada, la única que me había amado desde niña. Sin embargo, ni siquiera pude verla por última vez. Hice una reverencia profunda, una reverencia solemne que también cargaba con el peso de mi vida pasada. Al terminar, la emperatriz viuda me hizo una seña. Mi querida Eleanor, ven aquí, ven a mi lado. Hice lo que me dijo sentándome junto a su cama y llamándola con cariño, abuela.
La emperatriz viuda me acarició el cabello. En vez de descansar en tus aposentos a estas horas, has venido a mi casa. ¿Hay algo que quieras decirme? Tenía tanto que decir. Todos los resentimientos, la renuencia, el odio de mi vida pasada, y en esta vida, a pesar de todos mis esfuerzos, aún no había encontrado las respuestas. Tenía tantas cosas que decir, pero ninguna se las podía dirigir a la anciana que tenía delante. Miré a la institutriz Yang. Estaba de pie en silencio a un lado con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. De repente recordé que la había invitado a enseñarle etiqueta a Isabel sin consultar primero a la emperatriz viuda. Puede que la emperatriz viuda no preguntara, pero yo tenía que mencionarlo. Abuela, Leonor actuó por su cuenta e invitó a la institutriz Yang a enseñarle etiqueta a Isabel sin consultarte antes. Le causé mucho sufrimiento. Por favor, castígame. Abuela, la emperatriz viuda no parecía enfadada en absoluto. Así que si sabes hablarme de esto. Eleanor estaba un poco celosa de mi hermana. Desde su llegada, el emperador y la emperatriz se han vuelto aún más recelosos de mí. Bajé la cabeza, dejando que un sollozo se colara en mi voz. La principal razón por la que la emperatriz viuda me adoraba era porque era culta, educada y conocía mi lugar. Mostrarle de repente este lado tan mezquino y patético. Enseguida sintió que me habían hecho mucho daño. Me tomó la mano y me la acarició. El jade debe ser tallado para convertirse en una obra maestra. Si no puede soportar esta pequeña dificultad, entonces no es digna de ser princesa de la gran dinastía Liang. Tenga la seguridad de que aunque el emperador y la emperatriz no la favorezcan, sigue siendo la princesa a quien más amo. No permitiré que sufra ninguna injusticia. La emperatriz viuda cambió entonces de tema, mirándome con profunda significación. Pero hija mía, no intentes cambiar de tema. Cuéntame qué ocurrió en el banquete de esta noche. Por supuesto. Lo que la emperatriz viuda realmente esperaba era la historia del banquete. No sabía cuánto sabía ya. ¿Me estaba poniendo a prueba o simplemente quería oír mi versión? Tras un instante de vacilación, omití la parte de mi encuentro con León y relaté los hechos de principio a fin. Finalmente saqué la horquilla ensangrentada. Abuela, Eleanor no entiende de grandes principios. Solo sé que hasta el Hijo del Cielo está sujeto a la ley, igual que cualquier ciudadano. Esta noche el hijo del primer ministro resultó gravemente herido dentro del palacio, y su vida corre peligro. Sin embargo, el culpable anda suelto. Espero que la abuela intervenga y defienda la justicia. La emperatriz viuda observó con calma la exquisita horquilla de fénix tallada que sostenía en la mano y suspiró suavemente. Eleanor, vives en la casa del emperador. Debes comprender que la palabra justicia siempre ha sido lo que el emperador diga que es. Lo sé, abuela. Pero me niego a aceptar este destino. Quizá fue lo más sincero y rebelde que jamás había dicho en mi vida pasada. Ahora que había renacido, ¿cómo podía simplemente aceptar mi destino? Aunque el emperador y la emperatriz estuvieran decididos a proteger a Isabelle, encontraría la forma de perjudicarla. Sabía en mi interior que si la emperatriz viuda se ocupaba de este asunto, tendría que enfrentarse al emperador. Era mi abuela, pero también la abuela de Isabelle. Me la jugaba, apostaba a que, como en mi vida pasada, confiaría en mí incondicionalmente y me apoyaría. Estaba preparado para que la emperatriz viuda me rechazara. Pero para mi sorpresa, no solo no me regañó, sino que sonrió dulcemente con un atisbo de aprobación en la mirada. Hablas como la chica a la que yo misma crié, si no aceptas el destino, entonces te haré justicia. La expresión de la institutriz Yang también se relajó. Dio un paso al frente para tomar la horquilla y dijo, como si fuera casualidad, pero el primer ministro solo tiene un hijo. Si se pierde así sin más, sin ninguna explicación, sería verdaderamente inaceptable. La emperatriz viuda se burló. ¿Qué virtud tiene ese relú? ¿De verdad cree que no sé nada? Si Eleanor no hubiera alzado la voz, la muerte de su hijo no habría sido más que librar al mundo de una plaga. Sus sencillas palabras me impactaron como un rayo. La emperatriz viuda me miró. Explicó con una sonrisa, antes de que el primer ministro lo ingresara en la corte y se convirtiera en primer ministro, su nombre era Ruilu. Posteriormente lo cambió a Lusiquian. Se trata de un asunto de hace más de 10 años,
así que es normal que no lo sepas. En ese momento mi corazón latía con fuerza. Ya no podía oír el resto de lo que decía la emperatriz viuda. Por supuesto, también pasé por alto la mirada inusualmente significativa que intercambiaron ella y la institutriz Yang. Lo único que sabía era que la verdad que no había podido encontrar, por mucho que lo intentara, parecía estar cada vez más cerca. Rui Isabel Lu, no pude quedarme quieta por más tiempo. Me despedí apresuradamente de la emperatriz viuda y me dirigí directamente al Salón de la Serenidad. Todo el personal de la Real Academia Médica había sido convocado para atender a Kadan. León debía de estar allí. Tenía que encontrarlo rápidamente y pedirle que investigara el pasado de Ruilu. Intuía que las repetidas visitas de Ruilu a Isabel no eran por simple placer. Probablemente fue él quien la rescató de prisión, y quizá incluso quien la trajo en secreto a la ciudad imperial. Gracias a los contactos de León entre la gente común, investigar tal asunto sería pan comido. Sin embargo, antes de poder encontrarlo, me topé con la emperatriz y el primer ministro Lu discutiendo en voz baja en un rincón fuera del salón. El rostro del primer ministro palideció mientras intentaba contener sus emociones. La emperatriz intentaba constantemente calmarlo. Finalmente, justo cuando el primer ministro estaba a punto de marcharse enfurecido, la emperatriz lo sujetó. De repente un recuerdo afloró en mi mente, una imagen de mi vida pasada se hizo nítida como la nieve. En aquel momento mis heridas aún no habían cicatrizado. De repente me apetecía salir a tomar el sol y también a ver las flores que había plantado. Despedí a todas las criadas y caminé despacio sola. Desde lo más profundo del jardín, oí la misma llamada tierna. Estaba a punto de ir a ver qué era, pero me sobresaltó la repentina aparición de Isabel. Después de eso mi estado mental se fue desestabilizando cada vez más, y poco a poco olvidé el incidente. Jamás imaginé que la razón por la que Isabel se había esforzado tanto por destruirme en mi vida pasada fuera esta. Por un instante sentí ganas de reír, así que Isabel no era hija biológica del emperador. Su verdadero padre era el primer ministro Liu, y yo, simplemente por una conversación que ni siquiera recordaba, fui blanco de Isabel y la emperatriz, quienes hicieron todo lo posible por llevarme a la muerte. Si no fuera porque aún conservaba el título de princesa y contaba con el respaldo de la emperatriz viuda, habría desaparecido silenciosamente de este mundo hace mucho tiempo, como esos cadáveres en el jardín de flores. Si en esta vida no hubiera tomado la iniciativa de pedirle a la institutriz Yang que saliera de su retiro y le diera clases particulares a Isabel Aiket, alterando así el curso de mi vida pasada, habría caído directamente en la elaborada trampa que me habían tendido, completamente ajena a todo. Al pensar en esto, un escalofrío me recorrió la espalda y temblé incontrolablemente. Pero por suerte, no me quedé sentada esperando la muerte. Miré a la pareja que estaba cerca, luego me di la vuelta en silencio y me marché. Luego fui al Salón de la Serenidad y encontré a León. Solo le dije una cosa: Rui Liu es el nombre anterior del primer ministro Liu. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de León, pero rápidamente recuperó la compostura. Tras hacerme una reverencia, se marchó de inmediato. Observé el Salón de la Serenidad iluminado con intensidad, y oí los furiosos rugidos del emperador desde su interior. Sabía que alguien no iba a sobrevivir la noche. A la mañana siguiente llegaron noticias del Salón de la Serenidad: las heridas de Kaiden eran demasiado graves y no se podía salvar. Al oír la noticia, Isabel palideció. Me agarró la mano y suplicó una y otra vez: hermana, sálvame. Yo no lo maté, de verdad que no fui yo. Luché contra el impulso de ignorarla y dije con dificultad: querida hermana, no es que no quiera ayudarte, pero tanta gente vio lo que pasó anoche, de verdad que no puedo hacer nada, no. Hermana, tú sí puedes. Isabel parecía aferrarse a una última esperanza, su expresión se tornaba frenética. Si le dices al padre emperador que fuiste tú quien entró en el jardín de rocas con Kaiden, sin duda me creerá. Escucha lo que dice mi querida hermana. Para limpiar su nombre quiere que yo arruiné mi reputación. Esa mirada suya, tan impenitente, me dan ganas de arrancarle la máscara y desenmascararla por completo. Me intrigaba cómo podía decir semejantes barbaridades, así que fingí estar sorprendida y enfadada. Hermana, ¿quieres que cambie mi reputación por tu inocencia? ¿Has pensado alguna vez en lo que me espera? Sus ojos brillaron. Hermana, no tengas miedo. ¿Acaso la emperatriz viuda no te ama profundamente?
Si tú y yo vamos a suplicarle, sin duda te protegerá. Una vez que le dijera al emperador que fui yo quien entró en el jardín de rocas con Kaiden, estaría poniendo mi cabeza en la guillotina. Quería hablar un poco más con Isabelle, a ver qué otras cosas escandalosas podía contar. Pero de repente la voz de un eunuco resonó desde afuera, anunciando un decreto. Nos ordenó a Isabelle y a mí que fuéramos al Salón de la Serenidad. Tras recibir el decreto, Isabelle guardó silencio y dejó de insistirme para que la salvara. La observé preguntándome qué nuevo plan estaría tramando, y permanecí alerta. En el Salón de la Serenidad, el emperador presidía la mesa, flanqueado por la emperatriz y el primer ministro Liu. En el centro, arrodillada, se encontraba una joven doncella. Era la misma que había sorprendido a Isabelle atacando a Kaiden. En una sola noche el cabello del primer ministro se había vuelto blanco. Su figura estaba encorvada, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Era comprensible. Su propia hija había causado la muerte de su hijo. Cualquiera estaría devastado, sobre todo porque la relación entre ambos parecía ser ambigua. Pero a juzgar por los rostros de la emperatriz y el emperador, no parecían preocupados en absoluto por Isabelle. De hecho, su odio hacia mí parecía haberse intensificado. Reprimí mi confusión y me arrodillé junto a Isabelle para presentar mis respetos. El emperador no nos ordenó levantarnos, así que permanecí arrodillado. Pero al menos no olvidó el asunto en cuestión. Le pidió a Isabelle que le contara lo sucedido la noche anterior. Isabelle me miró y al instante siguiente rompió a llorar desconsoladamente. Anoche estaba preocupada por la salud de mi hermana y quería volver a la residencia de la princesa para ver cómo estaba. Pero al acercarme al jardín de rocas, de repente oí un grito que venía del interior. Temí que le hubiera pasado algo a mi hermana, así que entré corriendo. No esperaba que nada más llegar, viera a alguien cubierto de sangre tirado en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me dejó inconsciente de un golpe. Padre emperador, ni siquiera me atrevería a pisar una hormiga. ¿Cómo iba a tener el valor de matar a alguien? El emperador asintió como si estuviera completamente de acuerdo con su historia. Luego se volvió hacia mí. Eleanor, ¿tienes algo que decir? ¿O qué más podía decir? Por fin lo comprendí, desde el momento en que el eunuco nos convocó a la sala de la Serenidad, ya habían cavado una trampa, esperando a que yo saltara dentro. Y esa joven criada, tras una noche de interrogatorios, probablemente ya había cambiado su versión. No tengo nada que decir. Negué con la cabeza. No hice lo que no hice. Anoche, después de que Eleanor se marchara del banquete, regresé directamente a la residencia de la princesa. No volví a ver al joven maestro Liu. Hermana, ¿por qué mientes? Isabelle me miró con ojos muy abiertos, incrédula. Anoche estuve confinada en la residencia de la princesa y no volviste. Así es, Eleanor. La emperatriz señaló a la doncella temblorosa que estaba arrodillada en el suelo, haciendo su pregunta en el momento justo. Esta doncella es su asistente personal. Dijo que anoche usted la envió repentinamente de vuelta al banquete a buscar un pañuelo. Cuando regresó, estaba tan asustada que ni siquiera pudo ver bien al atacante antes de correr de vuelta al salón de banquetes. Y tú, Eleanor, no estabas en el banquete ni tampoco en la residencia de la princesa. Entonces, ¿dónde estabas exactamente? Desde el momento en que le conté mi plan a León y le pedí que investigara el regreso de Isabelle, había previsto esta escena. Sonreí, a punto de decirles que me había impacientado esperando y que había ido a la Real Academia Médica. León ya lo había preparado todo. No me asustaba que investigaran. Pero antes de que pudiera hablar, las grandes puertas del salón se abrieron de golpe. La institutriz Yang entró acompañando a la emperatriz viuda. Anoche Leonor estuvo en mis aposentos todo el tiempo. ¿Tiene algún inconveniente la emperatriz? La llegada de la emperatriz viuda sobresaltó a todos en el salón. Tras un instante todos hicieron una reverencia respetuosa. La emperatriz abandonó su actitud agresiva e inclinó la cabeza. No me atrevería. La emperatriz viuda resopló con frialdad y se dirigió hacia el emperador. Este la ayudó rápidamente a sentarse. ¿Por qué has venido? ¿Acaso esos insensatos han vuelto a perturbar tu paz con estas nimiedades?
Si este necio emperador supiera que la emperatriz le ha puesto un gran sombrero verde, me pregunto cuál sería su expresión. Solo pensarlo me alegró tanto que ya ni siquiera me cansaba de arrodillarme. El rostro de la emperatriz viuda era frío. El hijo del primer ministro fue brutalmente asesinado en el patio interior a altas horas de la noche. ¿Y me dice usted que esto es un asunto trivial? El primer ministro, al recordar su dolor, cayó de rodillas, con la voz quebrada por la tristeza. Supliqué a la emperatriz viuda que buscara justicia para mi hijo. Exijo que la princesa Leonor pague con su vida. Si el primer ministro no hubiera insistido tanto en que yo pagara por la vida de su hijo, tal vez, por compasión ante su patética situación, habría intercedido por él. Pero ahora que era yo el objetivo, había perdido completamente el interés. Pero gracias a esto por fin supe de quién había heredado Isabelle su descarada y flagrante mentira. En verdad, de tal palo, tal astilla. La emperatriz viuda, que había sentido cierta compasión por el primer ministro, ensombreció su rostro al oír sus palabras. Exijan que Leonor pague con su vida. ¿Quién les ha dado esa osadía? Solo buscan un chivo expiatorio para cerrar el caso rápidamente. Quienes tenían malas intenciones quedaron sin palabras. Isabelle, al ver que la situación se volvía en su contra, se angustió. Bupres viuda, no puede usted, solo porque favorece a mi hermana, intentar ayudarla a eludir el castigo. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso una sola palabra tuya puede determinar la culpabilidad o la inocencia? La emperatriz viuda golpeó la mesa con la mano. Institutriz Yang, abofetéala. Nadie que hubiera sentido el aguijón de la mano de la institutriz Yang se atrevía a volver a mirarla a la cara, y mucho menos una muchacha tan frágil como Isabelle. Pum, pum, pum. Unas cuantas bofetadas fuertes y el hermoso rostro de Isabelle quedó hinchado y rojo como la cabeza de un cerdo. Ni siquiera podía gritar aunque quisiera. Si intentara ahora su papel de lástima, solo conseguiría que la gente se riera. La emperatriz miró a Isabelle con expresión de dolor e hizo una seña al emperador para que hablara. El emperador apenas había aclarado la garganta cuando la emperatriz viuda agitó la mano, indicando a la institutriz Yang que se detuviera. «Que pase esa persona». La institutriz Yang hizo una reverencia, apartó a Isabelle de un empujón y volvió a abrir las puertas. León entró del brazo de un niño pequeño y desconocido. Lo miré con curiosidad, luego al niño. Él simplemente negó levemente con la cabeza y se inclinó ante la emperatriz viuda y el emperador. El niño vio a la doncella arrodillada e inmediatamente corrió hacia ella. «Hermana». La criada abrazó al niño con fuerza, con el rostro surcado de lágrimas. Hizo repetidas reverencias. «Hablaré. Lo contaré todo». Anoche la luz de la luna era brillante, la vi claramente. Era la benevolente y virtuosa princesa, con una horquilla en la mano, apuñalando repetidamente al joven maestro Liu, y en el banquete, yo mismo oí al joven maestro Liu llamarla Azur. El rostro de la princesa cambió al instante. «Mientes». El rostro de Isabelle se contrajo y se abalanzó hacia adelante, intentando arrancarle la boca a la criada. La institutriz Yang, con un movimiento rápido, la apartó y la arrojó al suelo. Isabelle gritó de dolor, pero nadie se atrevió a ayudarla a levantarse. El emperador, sintiéndose completamente humillado, se volvió hacia la inocente doncella y rugió con insolencia. ¿Sabes cuál es el castigo por engañar al emperador? Que alguien se la lleve. Emperador. La emperatriz viuda alzó la mano, deteniéndolo. Le entregó la horquilla de fénix manchada de sangre a la institutriz Yang. Esta horquilla la encontró la institutriz Yang en el jardín de rocas. Solo existe una igual en toda la corte imperial. Anoche oí que la emperatriz se la regaló a Isabelle. Si la criada insiste en que Kaiden resultó herida con una horquilla, entonces que el doctor Zhang confirme si esa fue el arma. Lian tomó la horquilla de fénix de la mano de la institutriz Yang. La examinó detenidamente y luego olió la sangre seca que contenía. Tras devolver la horquilla a la institutriz Yang, respondió respetuosamente: «Majestades, la mancha en la horquilla es, en efecto, sangre humana». La herida mortal en el cuerpo del joven maestro Liu, de un total de 13 heridas, coincide con el tamaño de este objeto. Esta horquilla de fénix es el arma que acabó con la vida del joven maestro Liu.
Al oír esto, el primer ministro lanzó un fuerte grito, hijo mío. Jadeó y se desmayó. Los asistentes del palacio entraron de inmediato y se lo llevaron con una torpeza pasmosa. Yo también me quedé atónito. Al parecer, después de todo, no me necesitaban para el drama de hoy. Me arrodillé en silencio a un lado, observando a Lian y a la emperatriz viuda, una guiando y la otra siguiéndola, presentar todas las pruebas ante el emperador. En ese instante el resentimiento y la reticencia que sentía en el corazón parecieron desvanecerse lentamente, reemplazados por algo más. Isabelle miró a su alrededor, sabiendo que no podía escapar. Puso los ojos en blanco e intentó desmayarse como la primera ministra. Pero Lian dijo con calma, la bondadosa y virtuosa princesa está embarazada de 3 meses. Con la reciente serie de sobresaltos, es comprensible que se desmaye. Esa frase hizo que Isabelle recobrara el sentido, pero fue la emperatriz quien se desmayó. Cuando los demás médicos se presentaron a declarar, los observé con atención. Eran los mismos que casi habían perdido la vida en la residencia de la princesa. Todas las pruebas fueron presentadas ante el emperador, un pasado en el Barrio Rojo, un embarazo llevado al palacio, profanación de la corte y el asesinato del hijo del primer ministro. Por mucho que el emperador apreciara a Isabelle, no podía perdonarla por tales actos. Cuando Lian relató el romance entre el primer ministro y la emperatriz, junto con la verdadera fecha de nacimiento de Isabelle, y le contó todo al emperador, este finalmente no pudo soportarlo más. Depuso de inmediato a la emperatriz, destituyó al primer ministro y encarceló a ambos clanes. En cuanto a Isabelle, por supuesto, la cuidé con especial esmero, tal como en mi vida pasada, después de todo lo que ella me había hecho. Regresé a ella por completo sin perderme absolutamente nada. En aquella vida, yo estaba dentro de la prisión y ella fuera. En esta vida, nuestros papeles se invirtieron. La que enloqueció fue ella. Isabelle aún no se había rendido. Seguía intentando usar su apariencia inocente como un loto blanco para que la ayudara a escapar del castigo. Y siendo la persona bondadosa que soy, ¿cómo iba a negarme? Así que abrí la puerta de la prisión y la saqué, evitando a los guardias. Justo cuando Isabelle creía que estaba a punto de ser libre, la empujé a una celda llena de condenados a muerte. Al ver la expresión de desesperación e incredulidad en el rostro de Isabelle, de repente sonreí. Si uno no lo experimenta en carne propia, jamás comprenderá esa sensación de no poder vivir y poder morir. Hoy por fin, vi esa exquisita expresión en el rostro de Isabelle Liu. Mi venganza se ha consumado. Mientras los frenéticos internos rodeaban a Isabelle, una mano grande y cálida me cubrió los ojos. No mires. La voz del joven médico seguía siendo tan clara y serena como siempre, pero por alguna razón, percibí un dejo de calidez en ella. Y un leve cosquilleo en la oreja la hizo enrojecer. León me cubrió los ojos con una mano y me condujo afuera con la otra. En las largas y bulliciosas calles, León me protegía a su lado. Observé su atractivo perfil, sus encantadores ojos, y le hice la pregunta que rondaba mi cabeza, ¿cómo te involucraste con la emperatriz viuda? León me lo explicó. La emperatriz viuda sospechaba desde hacía tiempo de la identidad de Isabelle. Cuando envió a sus hombres a investigar, se toparon por casualidad con los míos. Tras esto, la emperatriz viuda me mandó llamar. De repente recordé aquella noche en que la institutriz Yang me esperaba fuera del palacio. La emperatriz viuda había dicho a los demás que estaba enferma, pero allí estaba, completamente vestida, esperándome en sus aposentos. De pronto me pareció comprender algo. ¿Isabelle era realmente la hija del primer ministro? ¿Importa? León me miró con la voz un poco más grave. Eleanor. Renuncio a mi cargo. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Debería haberme alegrado, pero sentía un ligero dolor en el corazón. Asentí. Continuó. Quiero viajar, ver las montañas y los lagos del mundo, el humo de las chimeneas de la gente común. También quiero hacer algo por la gente del pueblo. Me limité a asentir. León se detuvo y me miró con calma. ¿No tienes nada que decirme? Incliné la cabeza. ¿Qué? Preguntó. Aquella noche en el jardín de rocas me tomaste la mano. Recordé aquello. Era cierto.
En aquel momento para esconderme de Isabelle y Caden. Actué presa del pánico y no pensé en las normas de convivencia entre hombres y mujeres. Pero eso fue hace tanto tiempo. ¿Por qué sacarlo a colación ahora? En fin. Parecía algo enfadado. Frunció ligeramente el ceño. Un hombre y una mujer no deberían tocarse con tanta libertad. Como te he tocado, debo hacerme responsable de ti. Puf. No pude evitar reírme a carcajadas. Según esa lógica, tendría que hacerse responsable de cada paciente que hubiera tratado. Pero al ver que la luz en los ojos oscuros de León se apagaba poco a poco, sentí un vuelco en el corazón sin motivo aparente. Tomé su mano grande y cálida entre las mías y sonriendo, me incliné hacia su oído y le dije: De acuerdo. Debes hacerte responsable de mí. Esta historia constituye una profunda lección sobre la naturaleza corrosiva del engaño y la ilusión de virtud dentro de los sistemas de poder. Esto ilustra cómo la confianza ciega puede ser una debilidad fatal, que conduce a la ruina total. El verdadero camino hacia la justicia no se encuentra en la esperanza pasiva, sino en una estrategia meticulosa y en la valentía de desenmascarar las apariencias. En definitiva, enseña que sobrevivir a una profunda traición a menudo requiere una transformación. Abandonar la inocencia para dominar el juego diseñado para destruirte, y así recuperar un destino arrebatado por la traición. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.